La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La previsión hablaba de la tormenta del siglo, con rachas de viento y lluvias que nunca se habían visto. Más de 7 millones de personas han evacuado sus casas y el propio Joe Biden advirtió de que la diferencia entre quedarse y marcharse era la diferencia entre la vida y la muerte. Finalmente, el huracán Milton ha tocado tierra a eso de las 2:30 de esta madrugada y en cuanto lo ha hecho, ha caído drásticamente su magnitud. Ahora mismo, de hecho, ha sido declarado como de nivel 1. Aún así, las autoridades advierten de que el riesgo se mantiene en las calles. Hay millones de personas sin luz y el país ha asistido a una de las mayores evacuaciones civiles de los últimos años por una tormenta que ha tenido a los Estados Unidos en vilo durante esta madrugada. Volvemos en directo allí a Estados Unidos. Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, las peores consecuencias las estamos viendo por ahora en el condado de San Lucie, a unos 200 kilómetros al norte de Miami, donde una batería de tornados se ha cobrado la primera víctima de la noche. At least visually seeing 6 tornadoes on the ground. 6 tornados a la vez han devastado el condado, destruyendo centenares de hogares, explicaba el sheriff de esa localidad, que asegura que han identificado a un fallecido, pero que están buscando a más víctimas entre los escombros. Eso en la costa este de Florida, pero en algunos condados de la costa oeste los servicios de emergencia no pueden trabajar y el viento sigue siendo muy potente, con ráfagas de hasta 170 kilómetros por hora. It's flying. Oh my God, that piece of... Did you see that, Tom? That is unbelievable. That is a huge piece Es of... un reportero de la NBC que describe cómo las rachas hacen volar una barra metálica. Está empapado, protegido con unas gafas de plástico y lo explica además en plena oscuridad. Y es que casi 2 millones de ciudadanos se han quedado sin electricidad. También están sorprendiendo destrozos como este. And there goes Tropicana Field roof. Es el techo del estadio de béisbol de los Tampa Bay Rays, que el viento ha prácticamente arrancado, así que las autoridades y los medios siguen pidiendo prudencia mientras Milton cruza todo Florida rumbo ya hacia el Atlántico. Sara, gracias. A vosotros. La borrasca Kirk, mientras que ayer barrió el norte de la península ibérica, dejó un muerto en Francia y más de 600.000 abonados sin electricidad en ese país. Aquí provocó miles de incidencias, problemas en el transporte. En los picos de Europa, las rachas de viento llegaron a los 205 kilómetros por hora. Hoy se mantiene la inestabilidad en el norte, aunque será ya otra cosa, a la espera de que mañana entre una nueva borrasca. Jordi. De hecho, hoy será el día más tranquilo de toda la semana. Estos chubascos que dices afectarán a ratos Galicia, el Cantábrico y sobre todo el norte de Cataluña, con algunas tormentas intensas en Girona, pero en general mucho más sol que ayer, eso sí, con temperaturas más bajas. Ahora hace algo de frío durante la tarde, a pesar del sol, ambiente fresco, incluso en el Mediterráneo, donde ayer todavía teníamos máximas de hasta 30 grados, hoy apenas alcanzaremos los 25. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Astre, buenos días. Buenos días, Barceló. En reforzar nuestras fronteras y nuestro sistema de acogida para gestionar los picos migratorios. De momento, lo contamos ayer en directo aquí en El Abierto. Llevaba una media hora de intervención el presidente del Gobierno en el pleno que el PP había pedido para hablar de inmigración, cuando entró la senadora Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, y entre la ovación de los diputados del PP se sentó en el escaño justo al lado de Alberto Núñez Feijóo. Y señorías del PSOE, si no retiran ley, ya pueden disfrutar de esta victoria miserable, pero no vuelvan a dar lecciones. Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás. Quédenselo, señoría. Feijóo aprovechó ese pleno para señalar al Gobierno por la ley que convalida en España los años de cárcel que los etarras hayan pasado en cárceles europeas. Lo aprovechó en realidad todo el Partido Popular. Bendodo, citando a Ayuso. ETA no mata, pero ETA manda. Más que nunca. Miguel Tellado iba enseñando este papel. Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que usted va a ser capaz de mirar a los ojos a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que 6 votos para los presupuestos merece la pena? Y así, cuando intervenía, por ejemplo, el ministro Óscar López en su escaño, se veía tras él a Tellado, también a una diputada del PP, que iban señalando y mostrando ese papel con la cara de los socialistas asesinados. Yo les digo hoy que mereció la pena por acabar con ETA. Y lo que no merece la pena, es la basura que hacen ustedes. Aquí se ve a López y detrás de él
está Miguel Tellado exhibiendo ese cartel. María Jáuregui, que es la hija de Juan Mari Jáuregui, escribió en redes a Miguel Tellado. Le dijo: a ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de mi aitá como arma arrojadiza. Y el hijo de Froilán Elespe, Josué Elespe, puso: menos mal que lo que diga este hombre me la repampinfla, en referencia a Tellado. Si no, ver cómo sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito. En el debate, Sánchez defendió la transposición de la norma europea. No hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. No hay rebaja alguna, señorías, del PP, y ustedes lo saben, y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. El caso es, David Junquera, buenos días. Buenos días. Bueno, pues que pese a todo este ruido, el PP no va a tomar decisiones internas, no va a pedir renuncias, no va a cambiar ningún procedimiento por el que supervisan las leyes que votan. Génova no está por la labor de pasar del rapapolvo a los ceses ni ahora ni más adelante. Que alguien dimita no cambia nada, no vamos a poner el foco en diputados solventes que han cometido un error, zanjan fuentes de la dirección. Los parlamentarios a los que se les escaparon las enmiendas de Sumar están hundidos y no se van a buscar medidas efectistas. Reconocen el malestar, la tristeza, pero no se van a dejar mover por presiones internas. Feijóo no piensa sacrificar a los 3 ponentes en el altar de los miembros descontentos del partido. Tampoco se plantean cambio de procedimientos y controles para evitar episodios similares. Asumen en el puente de mando que o bien la enmienda se coló o bien no supieron valorar el efecto que podía tener, aunque hay juristas del partido que todavía dudan del cambio que pueda producir en las condenas de los presos. El foco lo quieren poner hasta el lunes en el PSOE y luego intentarán girar el debate de nuevo a ese giro social. David, lo ampliamos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Si de algo sirvió el debate de ayer fue para constatar que la distancia entre Sánchez y Feijóo parece ya insalvable. La mayoría de sus votantes, muchos de sus varones y quizá hasta usted mismo, pues quieran llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el reparto de migrantes menores. Pero es que el problema es que la jefa no le deja. Muchos de sus varones pues quieren llegar a un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica. Pero es que el problema es que la jefa no le deja. La mayoría hubiera aprobado el techo de gasto propuesto por el gobierno, créame, yo lo he escuchado de su boca, pero es que la jefa no le deja. Para jefa, la que tiene usted en Moncloa, aunque he visto que le han echado del trabajo, señoría. Fue el PP quien, como decimos, había pedido el pleno para hablar de inmigración y es en la inmigración donde el Gobierno va a intentar poner hoy el foco, consciente de que el PP mantendrá la presión durante estos días para que el Ejecutivo retire el proyecto sobre el cómputo de las penas a etarras. Un proyecto que el PP ha votado y defendido durante meses, por lo que ahora se ha dado cuenta que era un error. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Hoy precisamente aparecerá la inmigración en la reunión que tengan en la Moncloa Sánchez y el presidente de Canarias. Sí, una reunión que va a estar marcada por las negociaciones para intentar distribuir a los más de 6.000 menores que no están siendo atendidos en condiciones en las Islas Canarias. La Moncloa entiende que con la intervención de ayer del presidente quedó claro que el PP no tiene excusas para no volver a la mesa de diálogo que abandonó por sorpresa el fin de semana pasado, una opinión que comparte también Coalición Canaria. Desde la tribuna del Congreso, Sánchez anunció que pedirá a Bruselas que adelante la entrada en vigor de ese Pacto Europeo de Inmigración y Asilo. Dijo que se aprobará también un plan de integración y advirtió de que no se puede reclamar solidaridad a Europa y que otros países acojan a esos menores migrantes si España no es capaz de dar ejemplo con lo que pretende exigir. Sánchez hizo un discurso en positivo sobre la inmigración. Señorías, los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos y hagamos una política migratoria que garantice el futuro de sus nietos. Nada más. Ayer en Hora 25 el ministro de Política Territorial apuntaba a la falta de unidad interna en el PP para explicar la ruptura de la negociación. La Moncloa no es optimista con la posibilidad de poder alcanzar un acuerdo, aunque espera que la foto de hoy con Clavijo aumente la presión sobre Feijóo. Guille, gracias. Hasta luego. Es casi un milagro que con todo este clima político vaya a salir esta mañana del Congreso una ley que tenga unanimidad. Será la ley ELA, que llega con retraso, pero llega con un consenso insólito. Y precisamente hasta ahora les podemos adelantar un estudio sobre el coste de esta enfermedad, que es una de las razones que explica la necesidad de esta norma. Mariola Lourido. Un enfermo de ELA en fase avanzada tiene que afrontar unos gastos anuales de 114.000 euros, en fase intermedia 95.000 y en la inicial tras el diagnóstico 37.000 euros al año. Son los costes que asumen los pacientes y sus familias por todo lo que no es cobertura médica, es decir, comprar aparatos ortopédicos no subvencionados, adecuar la vivienda y el vehículo, pagar al personal cuidador, la rehabilitación complementaria, los desplazamientos
o los gastos legales. El estudio lo ha realizado la Fundación Luzón, que señala que hay un 16% de pacientes con pocos recursos que no pueden soportar una enfermedad tan cara, además de cruel. El informe calcula que la financiación de la ley ELA oscilará entre los 184 y 230 millones de euros para dar asistencia a los 4.000 enfermos. Es evidente que esta legislatura tan crispada tiene otras urgencias económicas y sociales como el acceso a la vivienda. Cada día que pasa vamos conociendo un indicador nuevo que nos sitúa ante la realidad que afrontamos. Hoy es un dato del Poder Judicial que nos remite a la época de la crisis inmobiliaria en la que, recordarán, se producían muchos desahucios de quienes no podían pagar la hipoteca. Bueno, pues el gran cambio ahora es que ha empezado a crecer mucho el número de desahucios que se producen por gente que no puede pagar el alquiler. Los desahucios por esa razón son ya 8 de cada 10, Jordi Fábrega. Crecen los desahucios, ha habido 14.234 en el primer trimestre y crecen especialmente los desahucios por impago del alquiler. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, 4 de cada 5 desahucios, el 80% de este año han sido por impago del alquiler y solo un 20% son por no pagar la hipoteca. Las cifras son claras. Los desahucios por no cumplir con el casero han crecido un 11% entre enero y junio, hasta los 11.300, mientras que los desahucios en casos de no cumplir con la cuota de la hipoteca también crecen, pero menos, solo un 4%. Cataluña es con mucha diferencia la comunidad donde se han ejecutado más desahucios de alquiler, un 26% del total de toda España, aunque es en Asturias y en Cantabria donde más se están incrementando en el último año. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Al menos 10 personas, entre ellas 5 médicos, han muerto en el Líbano en uno de los últimos bombardeos israelíes contra el sur de ese país, en el que han resultado heridas una docena de personas. Israel ha atacado esta vez un centro de la defensa civil donde se concentra personal sanitario, donde se organizan las ambulancias. Ayer, en el plano diplomático, hablaron Joe Biden y Benjamin Netanyahu, y el gobierno de Israel asegura que va a dar respuesta a Irán por el ataque de hace unos días y que esa respuesta será sorprendente y letal. El enviado especial de la SER está hoy en la ciudad vieja de Jerusalén. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. La verdad es que mientras siguen los ataques en Líbano y en Gaza, la comunidad internacional está pendiente especialmente de eso, Pablo, de cómo será y de cuándo será la respuesta israelí que puede determinar una escalada en la región. Y también aquí los israelíes saben de sobra que habrá ataque a Irán después de la lluvia de misiles que cayó sobre sus ciudades y especulan sobre las alternativas que hay. Hablan básicamente de 3. Ataque a la industria petrolera iraní. Creen que Estados Unidos la vetará por sus efectos en los mercados. Sobre otra alternativa, dañar su programa nuclear, hablábamos anoche con el analista Daniel Cooper-Basser. Está localizada en sitios muy dispersos, en un territorio muy extenso, en instalaciones subterráneas a gran profundidad debajo de montañas y bajo control de recursos humanos y tecnológicos locales y no extranjeros. Israel, como máximo, podrá dañar y en cierta medida solo retrasar y no destruir totalmente el proyecto nuclear iraní. Así que lo que ve más probable, al menos este experto, es un ataque a la infraestructura militar. Sea como sea, quienes más sufren esa tensión bélica son aquí en Jerusalén, quienes dependen del turismo, que no ha vuelto en un año. Se nota en esta ciudad vieja que está vacía de extranjeros y lo notan sobre todo los comerciantes palestinos que dependen de ellos. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Hemos hablado aquí en la SER con el máximo responsable del Ministerio del Interior en el análisis de la lucha antiterrorista. Admite que la inestabilidad en Oriente Próximo amplifica el riesgo de que se produzcan atentados. Sus equipos han intensificado los seguimientos a actores solitarios y en especial a la propaganda y al adoctrinamiento que se hace a través de Internet. Javier Bañuelos. El 7 de octubre ha provocado una convulsión en este ámbito y sabemos las consecuencias que tiene el conflicto. Es el análisis del general de división de la Guardia Civil, Manuel Navarrete. Dirige el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CIDCO, que precisamente cumple 10 años de vida. Por sus manos pasan todos los informes de inteligencia que analizan los movimientos de los principales grupos terroristas. Nos preocupa mucho que los grupos terroristas puedan aumentar la tensión y la radicalización para que alguien pueda pensar que la violencia es una opción. Y eso es lo que está haciendo principalmente Al-Qaeda y Daesh. Intentan explotar esa situación de la causa palestina, como ellos le llaman, pero puramente hacer un instrumento para hacer llamadas a cometer ataques terroristas. El máximo responsable de inteligencia del Ministerio del Interior reconoce a la SER que los equipos de lucha antiterrorista han intensificado todos los seguimientos de actores solitarios y en especial el adoctrinamiento a través de Internet. Esa sigue siendo la principal vía de difusión de la propaganda yihadista. Por eso han firmado convenios con los principales proveedores de Internet para limitar la viralidad
de esa incitación a la violencia. La justicia ha archivado definitivamente el caso Neurona, la causa contra Podemos que investigaba la supuesta apropiación indebida de fondos electorales en la formación. La Audiencia de Madrid tumba el recurso de Vox y concluye que no cabe ningún reproche penal después de más de 3 años de investigación que ocupó horas de tertulias y páginas de periódicos. Ione Belarra estuvo anoche en Hora 25. Ya en España en el siglo XXI no se dan golpes de Estado sacando los tanques a la calle, pero sí hay golpismo judicial para frenar los avances en materia social, en materia de feminismo, como hemos visto en la pasada legislatura, y lo vemos cada día, ¿no? La democracia no funciona si hay algunas ideologías, algunos partidos políticos que no podemos opinar, que no podemos defender nuestros programas porque estamos sometidos a una guerra sucia judicial permanente, como es el caso Neurona. Y en 10 minutos El Abierto. Hoy la mesa de análisis junto a Elisa de la Nuez, Carlos Navarro Antolín y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.